El programa anterior estuvimos hablando de mujer maltratada. Creí y consideré, ¿no?, que era muy bien la propuesta que me hacía Fabricio de hablar sobre este tema, porque precisamente, como te decía anteriormente, los adultos se percatan de hasta dónde han repercutido los actos de ellos en los niños, cuando ya muchas veces hay muy pocas posibilidades incluso de hacer algo. Para hablar de las características de los niños en las casas de mujer maltratada, debemos dividir los niños en menores de 6 años y en los niños de 6 años a 11 años, considerando que a partir de los 11 a 12 años ya comienza la adolescencia, ¿no? Entonces, antes de los 6 años, niños menores; después de los 6 años, hasta los 11 años, niños mayores. Generalmente los niños menores de 6 años, cuando viven en casas donde la mujer está siendo maltratada, estamos hablando de mujeres que están siendo víctimas de maltrato psicológico, maltrato económico, patrimonial o físico, de cualquiera de los tipos. Los menores de 6 años generalmente se comportan con una intranquilidad que muchas veces es muy difícil de poder controlar. Generalmente estos niños son niños muy intranquilos al punto de llegar a la hiperquinesia, que ya la hiperquinesia es un poco más allá de la propia hiperactividad, porque los niños no pueden ser controlables no por los demás, incluso ni por ellos mismos. Aparece un aumento de la desatención, un aumento de la impulsividad. Los niños se comportan con mucha baja tolerancia a las frustraciones, las rabietas comienzan a hacerse más frecuentes y además de esto, en muchas ocasiones los niños tienen la tendencia a comenzar con conductas regresivas. Por ejemplo, el niño que dejó de utilizar pañal comienza a orinarse de nuevo en la cama en las noches. Puede llegar a tener también, por ejemplo, enuresis diurnas, que es también la micción involuntaria, pero por el día. Pueden comenzar, por ejemplo, a chuparse el dedo pulgar. Son algunas conductas regresivas que pueden tener los niños que están sufriendo en casa de una mamá que es maltratada. ¿Y por qué? Tenemos que tener siempre en cuenta que ningún niño ha venido preparado para vivir experiencias traumáticas. Cuando vemos un parto y analizamos un parto, vemos que llorar es una de las características que te dice que el niño ha nacido con cierta normalidad, ¿no? Porque hay cosas que pueden aparecer después y uno no descubrirlas durante el periodo del parto. Pero el hecho de que un niño llore te habla de un buen signo. Pero, sin embargo, debemos analizar que un niño llora porque ha venido de un vientre donde ha estado con condiciones determinadas durante un periodo de tiempo, y de pronto le expones a una experiencia que para él es nueva y que se convierte en una experiencia traumática, y él reacciona a esto. Ahora, asimismo podemos imaginarnos qué sucede cuando un niño comienza a ver que una madre comienza a llorar, que una madre comienza, por ejemplo, a dejar de conversar con él adecuadamente, que pasa días en la casa durmiendo, que muchas veces cuando él la necesita ella no está porque no puede atenderlo afectivamente. El niño absorbe ese sufrimiento de la madre. Por supuesto, así es. Entonces, la mayoría de los síntomas que tiene la madre, de tristeza, de ansiedad, todas comienzan a ser percibidas por este niño, y su comportamiento comienza a variar. ¿Por qué? Porque el niño ya desde pequeñito comienza a tener preocupaciones de adultos. El niño comienza a preocuparse porque a la mamá, por ejemplo, le pueda pasar algún día y no verla más. El niño puede preocuparse porque si un día la mamá recibe golpes físicos, entonces el papá o el instigador o el maltratador pueda matarla y que nunca más la pueda tener. Los niños se preocupan porque no saben con quién se van a quedar, si se van a quedar, por ejemplo, con sus abuelos o con sus tíos, se van a quedar solos. Y ¿qué sucede? Esta conducta se empieza a alterar porque generalmente el niño no habla. O sea, los niños menores de 6 años tratan de proteger a los adultos. Guardan todo. Y lo guardan todo. Entonces, evitan siempre que se generen más problemas por causa de ellos mismos. Sin embargo, aflora, sin él darse cuenta, aflora ciertos síntomas. Así es, aflora a través de la conducta. Generalmente los niños, y sobre todo, por ejemplo, esto es un tema muy amplio. Aquí hay que dividir, por ejemplo, también los niños de acuerdo a su temperamento y de acuerdo a su tipo de sistema nervioso. El niño con un temperamento sanguíneo colérico es generalmente el que tiene un sistema nervioso fuerte, equilibrado, y es el que es móvil, y es el que generalmente se comporta con rabietas muy fuertes. Se puede comportar con negativismo, con oposicionismo, con desafío al adulto, con irreverencia, con intranquilidad extrema. Y sin embargo, por ejemplo, el niño con un temperamento melancólico
melancólico con tendencia al temperamento fuerte, por ejemplo, equilibrado y lento, o al temperamento débil, es el niño que muchas veces tiene la tendencia a retraerse, a aislarse, a no querer jugar como lo hacía antes. El niño comienza a dejar de comer, el niño, por ejemplo, puede comenzar a orinarse en las noches, puede chuparse el dedo pulgar. Generalmente empiezan los trastornos del sueño. Los niños pueden comenzar, por ejemplo, con alteraciones importantes del sueño, donde se despierten constantemente en las madrugadas. Si son un poquito mayores, pueden llegar a tener terrores nocturnos. Entonces, esto comienza a manifestarse en los niños menores de 6 años. Es válido aclarar aquí también que incluso los ambientes donde la mujer es maltratada no solamente varían en dependencia de los contextos. No es lo mismo una mujer siendo maltratada por el mismo papá del niño que una mujer siendo maltratada por el padrastro del niño. O sea, más complicado es todavía. mucho más complicado, porque aquí estamos hablando de que es un niño que está expuesto no solamente a una separación de los padres, donde muchas veces el padre no continúa haciendo el rol de padre que debe hacer, y donde existe una añoranza y un deseo importante del niño ver a su papá, de tener la afectividad y la relación con él, que muchas veces no se manifiesta de esta manera, y encima viene una persona que no es su padre y empieza a maltratar a su mamá. Y generalmente cuando existe este tipo de maltratos hacia la madre es porque hay una relación inadecuada en el matrimonio, que también repercute en ellos, porque los adultos tienen la tendencia también a dañar al niño abiertamente. O sea, lo que no pueden desquitarse con la madre, entonces se lo desquitan contra el niño. La madre no se lo puede desquitar contra el padrastro o el padre, y lo hace también agrediendo al niño verbalmente. A veces sin darse cuenta. Sin darse cuenta la mayoría de las veces. A veces verbalmente, a veces físicamente. Y tenemos que hablar también que hay un tipo de maltrato que no es el que hace el instigador con la mamá. O sea, hay madres que, por ejemplo, han estado separadas de sus padres, o sea, del papá del niño, o han quedado viudas, y existe un automaltrato que está muy relacionado con la depresión. Y este automaltrato, donde existe una pérdida del autocuidado, también es una manera de maltratar al niño, y el niño puede desencadenar todo esto. Ahora, en el niño mayor de 6 a 11 años debemos saber que ya el niño tiene un pensamiento un poco más estructurado, puede llegar a comenzar a sacar conclusiones de acuerdo a las vivencias que vas teniendo, y por supuesto la conducta aquí va a variar y con una repercusión más marcada, no solamente para el niño, sino desde el punto de vista social. Los niños, cuando ya son mayores, de 6 a 11 años, muchas de estas vivencias traumáticas que viven en las casas, como no pueden conversar con los adultos, lo comienzan a conversar con los niños que están alrededor de él en la escuela. En muchas ocasiones pueden llegar a conversarlo con algún profesor con el cual tengan determinada relación más cercana. Y a veces llega la información equivocada, lo que tienen que hacer, ¿no? Así es, cuando conversan con un profesor con el que tienen una relación más cercana, pero este profesor es un profesor que es coherente y que sabe cómo manejar esta situación, puede ser orientarlo, un ¿no? recurso muy protector y muy positivo. Pero cuando es con otros niños, estamos hablando que este niño empieza a representar una seguridad para el niño que recibe vivencias traumáticas por ver a su mamá siendo maltratada. Y por supuesto, las orientaciones que le puede estar dando el niño pueden ser las no adecuadas, porque muchas veces los niños que se acercan y que comienzan a conversar son niños que viven experiencias similares o experiencias peores. Entonces empieza a generarse un círculo vicioso entre ellos, donde aumenta la tristeza. Y se preguntarán algunas, ¿qué hacer entonces frente a todo esto? Así es, así es. Una de las cosas importantes es primero empezar por los adultos. O sea, nosotros no podemos mejorar un niño si no trabajamos con los adultos. Y quería comentarte, Fabricio, rapidito, en estos niños mayorcitos aparece algo importante, que es la desmotivación escolar. Esta desmotivación escolar genera muy bajo aprovechamiento académico, con dificultades en las calificaciones, con trastornos en las relaciones interpersonales con sus coetáneos, y se agrava. ¿Por qué? Porque cuando ya un maestro, por ejemplo, o los padres le dan alguna queja porque están viendo que el niño está agrediendo a otros niños, o que tuvo un bajo rendimiento escolar, entonces los padres lo que hacen es aumentar la presión contra ese niño, los pueden castigar, los pueden pegar. Los maestros, no todos los maestros, algunos maestros, en tratar de hacerle bien a este niño, le dan quejas a los padres, pero no se conoce la causa. Y muchas veces lo que hace esto es agravar la depresión o la ansiedad que puede tener este niño con relación a todo lo que está pasando. Y después, estos niños son muchos los que crecen, por ejemplo, odiando casarse,
La madre maltratada, ¿qué hace en ese aspecto? En este caso, por ejemplo, la mamá maltratada debe tratar de buscar una ayuda profesional. Muchas veces las madres maltratadas tienen muchas personas alrededor diciéndole que tiene que dejar al marido, que eso no es lo mejor para él, o que tiene que dejar a la persona que está con él, pero sin embargo esta mujer es incapaz de poder tomar una iniciativa o una decisión con respecto al tema. ¿Por qué? Porque esta es una mamá enferma, es una mamá que ha pasado por un círculo de violencia en el que no se cree merecedora de tomar una actitud de esta. Entonces, se debe buscar una ayuda profesional para poder brindarle todas las herramientas a esta mamá para que pueda salir de esta situación. Y asimismo que el niño también pueda salir de esta situación. Hay niños que han crecido en hogares de este tipo y cuando llegan a la adolescencia, una de las cosas que han decidido es nunca casarse. Ven el matrimonio como un gran problema. En lugar de verlo como una bendición, lo ven como un fastidio. Hay niñas, por ejemplo, y niños que comienzan a dañar a otros niños, otros adolescentes. ¿Por qué? Porque la adolescente mujer, por ejemplo, puede considerar que todos los hombres son iguales. Y como un mecanismo de compensación a la tristeza y el dolor que sienten y al temor a ser dañadas por otros chicos, como ha sido también dañada la madre, entonces empiezan a dañar a otros. ¿De qué manera? Con relaciones inestables, irregulares. Niños que crecen a la defensiva. A la defensiva y muchas veces ya tienen 15 años, han tenido 15 novios, 16 novios. Empiezan, por ejemplo, los otros a criticarla porque consideran que no es una conducta apropiada. Emocionalmente inestable. Totalmente. Y hay adolescentes incluso que pueden llegar a desarrollar trastornos afectivos bipolares. Desarrollan trastornos de estrés postraumático. Madre que se siente maltratada, busque la ayuda de un especialista. Cuando vea que hay cosas que no funcionan adecuadamente en su hogar y que el hombre que está al lado de ella, todo el tiempo la está culpando, nunca reconoce sus errores, todo el tiempo considera que ella tiene la culpa. Debemos pensar, mujer maltratada, que eso nunca va a ser así. ¿Por qué? Porque una relación es de dos. No